La música ha sido una parte esencial del culto y la adoración en las iglesias desde tiempos inmemoriales. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero propósito de la música en la iglesia? Desde los tiempos bíblicos, la música fue utilizada como un medio para alabar a Dios, para expresar la devoción y la gratitud, y para unir a los creyentes en un solo espíritu. En la actualidad, existe una creciente preocupación de que la música en la iglesia ha perdido su verdadero propósito, desviándose hacia el entretenimiento, el espectáculo y, en algunos casos, incluso la vanagloria. A lo largo de esta exploración, descubriremos cómo la música, que debería elevar nuestras almas hacia Dios, ha sido a veces malinterpretada, y cómo podemos recuperar su verdadero significado y poder. Te prometo que lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva sobre la música en la iglesia para siempre. Exploraremos preguntas profundas como: ¿está la música en la iglesia realmente acercándonos a Dios o está cumpliendo un propósito diferente? ¿Cómo podemos discernir la diferencia entre la adoración auténtica y el mero espectáculo? Además, examinaremos la influencia cultural y social en la música de la iglesia y cómo estos factores pueden estar moldeando nuestras experiencias de adoración de maneras que no siempre son espiritualmente saludables. Desde los cantos gregorianos que resonaban en los antiguos monasterios hasta las modernas bandas de adoración que llenan auditorios con sus potentes sonidos, la música ha jugado un papel crucial en la adoración cristiana. A lo largo de los siglos, la música en la iglesia ha evolucionado, reflejando los cambios culturales y sociales de cada época. En la Edad Media, la música era solemne y monofónica, diseñada para elevar el espíritu y acercarlo a Dios en un ambiente de profunda reverencia. Los cantos gregorianos, por ejemplo, se cantaban a capela y en latín, un idioma que no era comprendido por la mayoría de los fieles, lo que añadía un sentido de misterio y trascendencia a la adoración. Con la Reforma Protestante, surgieron los himnos congregacionales, accesibles y llenos de mensajes teológicos. Martín Lutero, el reformador alemán, fue un gran defensor de la música en la lengua vernácula, creyendo que la congregación debía participar activamente en la adoración a través del canto. Esto marcó un cambio significativo en la música de la iglesia, transformando la adoración en una experiencia más comunitaria y participativa. Los himnos se convirtieron en un medio poderoso para enseñar doctrina y fomentar la unidad entre los creyentes. En el siglo XX, la explosión de la música gospel y el auge de las bandas de adoración contemporáneas trajeron nuevos estilos y formas de expresión. Los ritmos dinámicos y las letras emotivas resonaban profundamente en las congregaciones, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, esta evolución también suscitó debates sobre la autenticidad y el propósito de la música en la adoración. Algunos argumentan que la música contemporánea ha diluido el mensaje espiritual, mientras que otros la ven como una forma de conectar con Dios de una manera más personal y relevante. La música en la iglesia no ha existido en un vacío. Siempre ha estado influenciada por el contexto cultural en el que se desarrolla. A medida que la iglesia ha evolucionado a lo largo de los siglos, la música utilizada en el culto también ha sido moldeada por las tendencias musicales populares de la época. Esto no es necesariamente negativo, ya que puede hacer que la adoración sea más accesible y relevante para las congregaciones modernas. Sin embargo, también plantea la pregunta: ¿hasta qué punto la cultura debe influir en la música que usamos para adorar a Dios? En los tiempos bíblicos, la música era una expresión directa de la cultura hebrea, con salmos y cánticos que reflejaban las luchas, victorias y la devoción del pueblo de Israel. Los instrumentos como la lira,
el arpa y los címbalos eran comunes en las ceremonias de adoración, y los cánticos eran una parte integral de la vida religiosa. Con el paso del tiempo, a medida que el cristianismo se extendió por todo el mundo, la música de la Iglesia comenzó a incorporar elementos de diversas culturas, desde los coros bizantinos hasta los cantos africanos. En la era moderna, especialmente con la globalización y la expansión de los medios de comunicación, la música de la Iglesia ha absorbido influencias de géneros tan diversos como el rock, el pop, el jazz y el rap. Este fenómeno ha dado lugar a un florecimiento de la creatividad en la adoración, permitiendo que las congregaciones expresen su fe de maneras que resuenen con sus experiencias culturales y personales. No obstante, también ha generado una tensión entre la preservación de la reverencia en la adoración y la adaptación a las tendencias culturales. La pregunta crítica es: ¿dónde trazamos la línea entre la contextualización cultural y la pérdida de la esencia sagrada de la música en la adoración? Algunos argumentan que ciertas influencias culturales han desviado la atención del propósito original de la música en la Iglesia, convirtiéndola en un medio de entretenimiento en lugar de un vehículo de comunión con Dios. Por ejemplo, el uso excesivo de tecnología y efectos visuales durante el culto puede, en algunos casos, distraer en lugar de enriquecer la experiencia espiritual. Además, la comercialización de la música cristiana ha planteado preguntas sobre la autenticidad y el propósito de la adoración. La industria de la música cristiana es ahora un negocio multimillonario, con artistas y bandas que compiten en los mismos mercados que los músicos seculares. Si bien esto ha permitido que la música cristiana llegue a un público más amplio, también ha generado preocupaciones sobre si la música está siendo producida para la gloria de Dios o para el éxito comercial. En este contexto, es esencial que las iglesias y los líderes de adoración reflexionen sobre cómo la cultura está dando forma a su música y cómo pueden equilibrar la relevancia cultural con la fidelidad espiritual. La música de la Iglesia debe ser un reflejo de la diversidad y la belleza de la creación de Dios, pero también debe mantener su enfoque en la adoración sincera y reverente. A medida que la música en la Iglesia ha evolucionado y se ha adaptado a los tiempos, ha surgido una preocupación creciente. ¿Ha perdido la música su verdadero propósito? La música, que alguna vez fue un medio puro de adoración y conexión con lo divino, a veces parece haberse convertido en un espectáculo diseñado para entretener en lugar de inspirar devoción. En muchas iglesias modernas, especialmente en aquellas que adoptan un estilo de adoración contemporáneo, el enfoque parece haberse desplazado hacia la creación de una experiencia sensorial en lugar de una espiritual. Luces, pantallas gigantes y sistemas de sonido de alta tecnología a menudo dominan el espacio de adoración, creando un ambiente que, aunque emocionante, puede distraer de la verdadera esencia de la adoración. En lugar de llevar a la congregación a un estado de reverencia y humildad ante Dios, este enfoque puede promover un ambiente de pasividad donde los asistentes se convierten en espectadores en lugar de participantes activos en la adoración. Este cambio ha llevado a algunos a preguntarse: ¿estamos adorando a Dios o estamos adorando la experiencia? La música, cuando se utiliza correctamente, tiene el poder de elevar el espíritu, unir a la comunidad y glorificar a Dios. Sin embargo, cuando se convierte en un fin en sí misma, corre el riesgo de convertirse en un ídolo, desviando la atención de lo que realmente importa. Además, la profesionalización de la música en la Iglesia ha contribuido a esta pérdida de propósito. En lugar de ser una expresión espontánea de adoración, la música se ha convertido en un producto pulido, con músicos y cantantes que a menudo se centran más en la ejecución técnica que en la expresión sincera de su fe.
Esto no quiere decir que la excelencia en la música sea algo malo. Al contrario, la excelencia puede ser una forma de honrar a Dios. Sin embargo, cuando la perfección técnica eclipsa la autenticidad espiritual, el propósito de la música en la iglesia se distorsiona. Este capítulo también explorará cómo este enfoque en la producción puede afectar a las congregaciones. En lugar de sentirse inspirados a adorar a Dios con sus corazones y voces, los asistentes pueden sentirse desalentados, comparando sus propias habilidades limitadas con las de los músicos profesionales en el escenario. Esto puede crear una desconexión entre la congregación y el acto de adoración, convirtiendo lo que debería ser una experiencia comunitaria en una actuación unilateral. Dado que hemos identificado algunos de los desafíos y desviaciones en el uso de la música en la iglesia, la pregunta más importante es: ¿cómo podemos recuperar su verdadero propósito? Este capítulo se centrará en las soluciones y enfoques prácticos para devolver a la música de la iglesia su esencia original de adoración. El primer paso es reevaluar nuestras prioridades en la adoración. La música en la iglesia no debe ser vista como un medio para atraer a las multitudes o para crear un espectáculo emocionante, sino como una herramienta para facilitar la comunión con Dios. Esto requiere una mentalidad de humildad, tanto de los líderes de adoración como de la congregación. Los líderes deben recordar que su papel es guiar a la congregación en la adoración, no ser el centro de atención. En segundo lugar, es crucial fomentar una cultura de participación activa en la adoración. En lugar de crear un ambiente donde la congregación simplemente observa, las iglesias deben buscar maneras de involucrar a todos en el acto de adoración. Esto podría incluir la incorporación de más momentos de canto congregacional, donde todos los presentes son animados a levantar sus voces en adoración, independientemente de sus habilidades musicales. La música en la iglesia debe ser un reflejo de la comunidad de creyentes, uniendo a todos en una expresión colectiva de fe. Además, es importante que las iglesias se esfuercen por equilibrar la excelencia técnica con la autenticidad espiritual. Esto significa que, si bien es importante que la música se haga bien, no debe hacerse a expensas de la sinceridad y la reverencia. Los líderes de adoración deben ser conscientes de la diferencia entre una actuación y una ofrenda de adoración. La excelencia en la música es valiosa, pero solo cuando está al servicio de la adoración genuina. Finalmente, las iglesias deben ser conscientes de la influencia cultural en su música y buscar formas de mantener la pureza espiritual sin aislarse del contexto cultural en el que se encuentran. La música cristiana puede y debe ser relevante, pero siempre debe mantener su enfoque en la glorificación de Dios. Esto puede requerir un discernimiento constante y una disposición para hacer ajustes cuando sea necesario, asegurando que la música en la iglesia siempre cumpla su propósito más elevado.